3. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad, y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. 4. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. 5. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Filipenses 2, 3-5. 4. El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. 5. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Corintios 13, 4-5, 27, tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los haga. Hechos 28-27. No sé por qué. Un momento, ¿esto se escucha así? A ver, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Probando. Gaguete. No, me está jodiendo. Espérame porque me está jodiendo. Ya va, espérame porque me está jodiendo. ¿Qué es esto? Amigos, aló. Amigos, yo no estoy viendo la cámara. Se los prometo que no estoy viendo la cámara. O sea, ahí falló un poquito, ¿no? Sí. Yo no estoy viendo la cámara. Lo voy a dejar. ¿No? Es un poco raro, pero tiene los ojos de IA. Literal. O sea, yo no estoy viendo la cámara. ¿What? Igual se ve un poco raro, ¿no? En los movimientos raros. En los movimientos rápidos, perdón. En los movimientos rápidos es como... Está raro, lo voy a dejar ahí de momento. Después se me va a olvidar y no sé cómo voy a quitarlo. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Porque se llama analgésico si toman por la boca. En todo caso se llama oralgésico. Increíble. Esa sí me mató, ¿ah? Dios es la respuesta entonces, correcto. Dios es la respuesta a muchas de las preguntas. Analgésico debería ser oralgésico, ¿no? Correcto, Taco, ¿eh? Oralgésico, analgésico. Qué buena pregunta, tío. Bueno, pongo la meta. Extrañamente tenemos una suscripción, no sé por qué, pero la tenemos. La tenemos. Entonces, ¿todos los analgésicos son supositorios? No lo sabe, no lo sé. A ver, para este tipo de preguntas es mejor ChatGPT. ¿Por qué se llama analgésico y no oralgésico? ¿Te imaginas que me diga eso? Y que no, originalmente se han hecho para metérselos por el ano, pero... cositas. Ok, ya tenemos la meta. Ahora, estaría brutal. La verdad que sí. Yo no sé por qué mi ChatGPT... Le voy a preguntar por el teléfono, porque mi ChatGPT en la computadora es muy lento. No sé por qué. Creo que me está hackeando la computadora o algo así. Ah, la palabra analgésico viene del griego antiguo. Es que increíble. An, que es sin, y algos, que es dolor. Por lo tanto, analgésico significa literalmente sin dolor o que suprime el dolor. Ahora, este tema yo lo puedo relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque exactamente es lo que digo. La pregunta anterior que tú me hiciste, nosotros tratamos de sustituir todo el causal natural de la vida que lo puso Dios o que lo colocó Dios con creaciones nosotras del mundo. Ejemplo, el analgésico. El dolor está para nosotros aprender. O sea, el dolor... Si Dios no hubiese querido que nosotros sintiéramos dolor, no lo hubiésemos sentido. El dolor está para nosotros darnos cuenta que hay un cambio en nuestro cuerpo. Un cambio como una sanación. Normalmente cuando a ti te duele algo, tú te cortas, se te hace una costra y te duele, es porque hay una sanación, porque las células se están reorganizando para hacer piel nueva, para curarse, ¿no? Lo mismo pasa con el dolor, que te está avisando que algo pasa. Tú te pegas y te da dolor porque algo pasa. Cuando tú te tomas un analgésico, precisamente aquí dice, analgésico significa literalmente sin dolor, suprimes el dolor. Entonces, ¿cómo uno aprende en la vida si no siente dolor? ¿El analgésico para qué sirve, amigo? ¿Para qué me suprimes el dolor? Por eso es que mucha gente comete siempre el mismo error, ¿sabes? Y nunca aprende, porque nunca pasa por el dolor, o se lo salta, o lo suprime, o lo omite. Entonces la persona crece y cuando llega adulto, ¿verdad? Porque normalmente todas estas etapas las vivimos en la infancia, pero cuando llega adulto y no sabemos cómo afrontar el dolor,
entonces evitamos los problemas o huimos de ellos. Pero ¿no sentimos dolor por culpa de Adán y Eva? No, el dolor no tiene nada que ver con Adán y Eva. Error. La historia de Adán y Eva es complicada, solamente que se culturizó. ¿Me entiendes? Ejemplo, mentiras frecuentes del tema de Adán y Eva. El fruto es una manzana. El fruto no era una manzana. En realidad, la Biblia dice un fruto, no dice una manzana, dice un fruto. ¿Había un solo árbol? No había un solo árbol, habían dos árboles. Había el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y el árbol de la vida eterna. Explico, el agua simple se llama simple porque no tiene sabor, o porque así se llama su sabor, simple, porque no tiene sabor, no porque es simple. Porque en realidad la composición del agua es muy... tiene muchas cosas. Pero eso, o sea, los sentimientos intrínsecos del humano involucran el dolor, involucran la angustia, involucran todo este espectro de sentimientos que nosotros normalmente clasificamos como emociones negativas, ¿no? El miedo, el dolor, la angustia, pero hasta el mismo Jesucristo, en la historia de Jesús, en la historia, nosotros entendemos que Jesucristo vivió una vida perfecta y él sintió angustia. Textualmente lo dijo cuando vio morir a Lázaro o cuando se enteró que Lázaro estaba muerto. Él sintió angustia, se sintió molesto cuando alzó las mesas en el mercado, que él dijo, esta es la casa de mi padre y yo no permito que aquí lo conviertan en un mercado. Se molestó. Entonces, estas emociones son parte intrínsecas del humano. Algo así era, ¿no? Que porque el pecado original vino a la enfermedad, la muerte y en general lo malo de la humanidad. ¿En qué entonces era? ¿Cómo? Que en ese entonces era nada más y Eva, pero ajá. Es que la introducción al pecado, a la humanidad, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Para empezar, las personas tenemos un concepto errado de qué es el pecado. La persona piensa que el pecado es como ponerte un sello, como ponerte un sticker, ¿sabes? Yo no opino nada de religiones ni nada, no es mi motivación. Está bien, Taco, pero no estamos hablando de religión, ¿vale? Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando como quien habla de la historia, como quien habla entre amigos, como quien habla de cosas de la vida. Esto no es religión, ¿vale? La religión es una doctrina. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de interpretaciones de la Biblia, es mi opinión. Y muchas personas entramos muchas personas entramos en la misma conclusión, interpretación, porque nos dedicamos a leer la Biblia, porque nos dedicamos a estudiarla sin necesidad de seguir como un robot a una organización, como una religión. Nada más tengo la curiosidad de la historia. No, perfecto, está bien. Sino que hago el disclaimer porque de repente alguien está entrando al canal y está diciendo, están hablando de religión, qué pesado, nos quieren meter en una secta. No, aquí yo no, amigo. Lo único que yo puedo intentar, que esto lo reconozco, y si ves el resubido, es lo único que yo puedo intentar, es que tú tengas una relación más cercana con Dios. Yo no te estoy diciendo que te metas ni evangélico, ni testigo de Jehová, ni católico, ni mormón, ni satanista, nada que ver, ¿ok? No, yo simplemente me encantaría, así como yo estoy pasando por este proceso actualmente de tener una relación más cercana a Dios, me gustaría que tú también lo consideraras. ¿Por qué? Porque el mundo, como lo vivimos ahorita, está pasando por una serie de transformaciones y está cambiando mucho de manera tal que la gente va a sufrir de una manera que no lo va a entender. La gente le está pasando cosas y no entiende qué le está pasando. ¿Me entiendes? La gente se levanta sin ganas de vivir, se levanta con depresión, la gente ve injusticia en la calle, las noticias. Amigo, hermano, vale. Mira. Así dice la nota. Un streamer dio a luz en directo y reunió más de 30.000 espectadores en Twitch. Fandy, una influencer estadounidense, transmitió su parto en Twitch. Están pasando este tipo de cosas. Quiero que me entiendan. ¿Ok? Y esto, o sea, esto no es normal, bro. ¿Me explico? No es normal. No es normal. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo no es normal.
No es normal que una persona diga, bueno, estoy embarazada, para aprovechar que estoy embarazada y ya voy a dar a luz, lo voy a transmitir por Twitch para que todo el mundo vea mi parto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú quieres hacer de un evento tan personal, tan familiar, tan de personas cercanas, lo quiere transmitir para utilizar eso como contenido? Porque la creación de contenidos es un tema bien complejo. ¿Me explico? La creación de contenido, una persona que está en sus cabales y está bien, lo puede ver como una buena forma. Pero la gente que no está bien, ¿cómo ve este tema? ¿Me entiendes? Esto rompe un paradigma. Esto rompe el paradigma de entonces, ¿qué puedo transmitir por internet? ¿Qué puedo mostrar? ¿Cuál es el siguiente eslabón? ¿Cuál es el siguiente nivel? Si ya una persona transmitió su parto por Twitch, ¿qué es lo que viene después? Que yo transmita un asesinato. Ojo, ya ha pasado. ¿Me explico? En Estados Unidos, cuando han transmitido estos atentados a comunidades, a iglesias y tal, lo transmiten. Como ya pasó creo que en Chile, creo que pasó, que transmitieron por Instagram una tortura de unas niñas. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué estamos llegando? ¿Me entiendes? Insisto, como dice la Biblia dice, la ley se hizo para el injusto. Solamente. O sea, solamente la ley. Y hablo la ley tanto de la Biblia. Porque es que la ley de la Biblia no es solamente espiritual. Hay varios tipos de leyes. O sea, la judicial, la espiritual, la social. ¿Me explico? Pero la ley solamente se hizo para el injusto, para el que no se puede controlar, para el que no sabe ser disciplinado, para el que le cuesta vivir en armonía con los demás. Para eso se hizo la ley. La persona que es justa, que tiene una buena relación con Dios, pues no le teme a la ley. En el sentido de que no busca romper la ley, porque no tiene una necesidad intrínseca a la maldad. ¿Me explico? Ahora, volvemos al tema de Adán y Eva que me dice Benko. Hay una condena... ¿cómo se diría? Espérame. Déjame buscar la palabra. Ajá. Hay una condenación. Hay una condenación de haber cometido el pecado. ¿Vale? Que hubo una causa y un efecto. ¿Me explico? Recordemos que el primer pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Esa fue el primer pecado, ¿vale? Ahora, el pecado textualmente en las escrituras bíblicas se traduce como errar, cometer un error, errar en el blanco. O sea, a ti te dicen, tienes que lanzar un dardo en esa diana en el blanco y tú erraste. Eso es pecar. ¿Me explico? Pero no dice que te condene en algo en específico. Ahora, a raíz de esa desobediencia, la sabiduría de Dios, o sea, nosotros no somos quien para nosotros contrarrestar, ¿no? Para contrarrestar la decisión de Dios, porque precisamente somos su creación. Pero a raíz de esa desobediencia, Dios le dijo a Adán y Eva que por tanto ellos habían desobedecido, ellos y toda su descendencia iban a ser mortales. ¿Me explico? Pero ¿por qué iban a ser mortales? En ese momento, si tú lees la historia de Adán y Eva, ¿verdad? En ese momento, si tú lees la historia de Adán y Eva, no se sabe a ciencia cierta si ellos eran inmortales. Por eso está escrito en la Biblia que habían dos árboles. El primero, que era el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y el árbol de la vida eterna. Eso poca gente lo conoce. Las personas que estudian la Biblia lo sabemos, pero el argot popular no ve que habían dos árboles. De hecho, la razón por la que Dios expulsa del jardín a Adán y Eva es porque Dios hace como especie de un monólogo con los ángeles y dice, vamos a tener que sacarlos del jardín, porque si ellos llegan a tomar del árbol de la vida eterna, pues iban a ser inmortales, pero iban a ser inmortales con el pecado de la desobediencia. ¿Me explico? Eso justifica todo lo que nos está pasando actualmente.
Esa es la justificación de por qué Adán y Eva tuvieron descendencia y hemos llegado hasta este punto. ¿Cuál es este punto? Si Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, lo que nosotros estamos viviendo es aprender. Estamos aprendiendo a diferenciar lo bueno de lo malo. Si tú te das cuenta y lo reflexionas y te quedas tú callado en tu casa un rato y escuchas lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Muchas personas no saben diferenciar de verdad entre lo bueno y lo malo. Hay gente que le están haciendo la intención de la otra persona es totalmente mala para corromper, y la otra persona no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, no sabe discernir. Por eso estábamos viviendo esta vida. Esta vida y este tiempo finito es para nosotros aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Es el resultado del fruto de la desobediencia, el conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Me explico? Ahora, a medida de que se desarrolló la historia en ese punto, Dios sentenció. ¿Por qué sentenció? Porque es Dios, es el único Dios, es nuestro creador y es el único que puede sentenciar, es el único que puede juzgar y es el único que puede dar esas directrices. Su palabra es poder. Entonces, él lo que dice, se hace, no se discute, sino que se hace. ¿Me explico? Él dijo, por lo tanto, tu mujer, ¿verdad? ¿Cuál fue el castigo? Aparte de lo de la muerte. Son como consecuencias. Y esto es lo importante y es lo primero que te enseña la Biblia. Lo primero que te enseña la Biblia es que si ciertamente tú tienes que aprender a perdonar al otro, ¿me explico? Tienes que saber cómo perdonar y no guardar rencor en tu corazón. Eso no quiere decir que no hayan consecuencias. ¿Me explico? O sea, la justicia, que es donde vienen las consecuencias, y la misericordia, que es donde viene el perdón, viven en una relación muy estrecha. No puede haber justicia sin misericordia y no puede haber misericordia sin justicia. Te lo traduzco por si no me entiendes. Si tú cometes algo indebido y pides perdón, yo te puedo perdonar, pero eso no quita que hayan consecuencias. ¿Me explico? Eso no quita que no hayan consecuencias. Las consecuencias tienen que estar. Si una persona mata a otra persona, yo la puedo perdonar. Me puedo poner en su posición. La vida que vivió, su infancia, tiene trastornos mentales, tal y qué sé yo. Yo te perdono. No te voy a guardar rencor por eso. Porque perfectamente puedo ser yo. O sea, yo mismo en tu vida hubiese tomado la misma decisión. Ahora, eso no quiere decir que yo vaya a tomar todas las acciones legales para que tú vayas a la cárcel. Porque la justicia indica, aunque tú tienes que pagar por tu pecado. Tienes que pagar por tu pecado. ¿Me explico? En la Biblia, en el desarrollo de la historia de la Biblia, te lo explican muchísimas veces. Muchísimas veces. El primer ejemplo, Moisés. Moisés sacó a Israel de Egipto, pero él no vio la tierra prometida. Ojo, él no entró. Perdón. Lo vuelvo a explicar. Él no entró. Él estuvo en la tierra prometida, pero muchas generaciones después cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús, hay una parte que Jesús está acompañado por los apóstoles y Jesús se transfigura en algo divino y aparece Moisés y Elías y estuvieron en la tierra prometida. Como Dios se lo prometió, porque Dios le prometió de que Moisés iba a estar en la tierra prometida. Ahora bien, ¿por qué Moisés no entra en la tierra prometida cuando el tiempo de él, cuando él estaba vivo? Porque él pecó. Dios le dio una orden y él no la cumplió. Él desobedeció. Y ahí tú puedes evidenciar que cuando tú desobedeces a Dios, si tú le pides perdón y te arrepientes, ok, no pasa nada, Él te perdona. Pero las consecuencias son las consecuencias, amigo. Y insisto, es lo mismo que hablé en otro directo. Tú tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Ese es el problema que estamos viviendo actualmente. La gente quiere hacer y deshacer sin las consecuencias, sin la responsabilidad de sus actos. ¿Me explico? Ahora, en la cuestión del pecado de Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios. Lo segundo que pasó
fue que ellos no acudieron a Dios. La historia de la Biblia relata que Adán y Eva se escondieron. Ellos se escondieron y tomaron hojas de árboles y se hicieron ropa. Porque cuando ellos comieron del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, se empezaron a dar cuenta y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Me explico? O sea, si tú agarras palabra por palabra de la historia de Adán y Eva, bro, te dice demasiada información. Es demasiada la sabiduría que te da. Los primeros versículos de la historia de Adán y Eva es una cosa que tú te quedas, pero amigo, aquí está el desarrollo de toda la vida. ¿Me explico? Ellos comieron del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron, ¿verdad? Y se taparon con hojas. ¿Me explico? Y Dios fue a buscar a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero no porque él no supiera, no porque Dios no supiera dónde estaba, sino quería que Adán mismo fuera a él y le dijera qué era lo que había pasado. ¿Por qué sentían vergüenza? Más adelante la Biblia nos explica que la vergüenza es el resultado del pecado. Cuando tú lo haces a voluntad propia. Hay una diferencia entre pecar por desconocimiento y hay una diferencia entre pecar por voluntad propia. Cuando tú pecas por voluntad propia y con malas intenciones, el resultado de ese pecado es la vergüenza. Por eso tenemos dos tipos de personas que son sumamente peligrosas. Uno, las que se avergüenzan y las que viven por orgullo. Cuando tú le pides a una persona que se arrepienta y notas que la persona se avergüenza o se pone en extremadamente orgulloso, tú puedes detectar de que la persona ciertamente hizo lo que hizo con toda la intención del mundo. ¿Me explico? Ahora, si la persona no lo entiende, no lo ve, no... es porque realmente lo hizo por desconocimiento. ¿Me entiendes? Todo esto tú lo puedes saber leyendo la Biblia. Imagínate. Y apenas estamos hablando de que es diferente a alguien vergonzoso. Lo que pasa es que hay una tela delgada entre... que esto más adelante Pablo lo explica. Hay una tela muy delgada entre ser un hijo de Dios y ser un hijo del diablo. ¿Vale? Entonces, ser un hijo del diablo humanamente tiene las mismas emociones, las mismas... el mismo nombre y todo. O sea, un hijo del diablo también siente miedo, siente vergüenza, siente pena, siente amor, siente adversión, siente todo eso, pero su patrón de conducta siempre es impulsado o motivado por el diablo. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Hay un tipo de vergüenza, de miedo, de motivación, de amor, de alegría, pero es para con Dios, es para con Jehová. ¿Me entiendes? Entonces, primero tienes que posicionarte tú. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado del diablo o estás del lado de Dios? ¿Vale? Si estás del lado de Dios, esa vergüenza te va a llevar el arrepentimiento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tendemos naturalmente al pecado. Entonces siempre decimos, esta persona me cae mal, no le quiero hablar. O esta persona me gustaría golpearla, ¿sabes? O verga, no tengo que comer, voy a una tienda y me robo algo. Entonces eso puede pasar. ¿Y puedes ser hijo de Dios? Sí. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Porque te arrepientes y tratas de hacer todo lo posible. En el camino, mientras tú vas a ir a cometer el pecado, lo piensas. Épale, cuchiflú, ¿cómo estás? Lo vas pensando, no, esto está mal y tal. Entonces ya hay como indicios, ¿no? De que tú eres un hijo de Dios. La importancia de leer con los signos y puntuaciones, yo no hice una pregunta, dije que es diferente a alguien que por un pecado tenga como resultado la vergüenza, a alguien que sea vergonzoso. Sí, correcto. O sea, sé que no hiciste la pregunta, pero de repente hay alguien que no sabe diferenciarlo y estoy haciendo la distinción. ¿Me explico? Estoy haciendo la distinción porque de repente, como te digo, es muy complicado darse cuenta de esta situación, de estas situaciones. Entonces de repente hay alguien en el chat que no sé, le da pena escribir o no sabe o no quiere que las demás personas sepan que están pasando por esta situación y no quieren hablar. Pero no hablar con alguien que te cae mal no es pecado, o sí. No es pecado. Todo va a depender, Benko. Todo va a depender de tu intención, ¿vale?
Te voy a dar dos situaciones y tú me vas a decir cuál sería pecado y cuál no. Ahorita vamos a hacer este ejercicio para que le bajen el level del tema del pecado. Porque ¿qué pasa? Nosotros estigmatizamos el tema del pecado porque desde la Inquisición, desde que la Iglesia Católica fue universal políticamente, ¿me entiendes? Porque se supone que la iglesia, o sea, la eclesia escrita en la Biblia tiene que estar separada de la política, ¿vale? Entonces, desde que la iglesia se vendió a la política, a tomar decisiones, a bendecir guerras, a esto que el otro, ¿me explico? El tema del pecado lo pusieron en un estigma como que sentenciado. Ejemplo, si tú pecas, ya estás sentenciado y te vas para el infierno. Y eso no es correcto, ¿vale? Si tú tienes un hábito de pecar y ese hábito te lleva al punto de negar a Dios, que es el pecado imperdonable, ciertamente tu condenación es irte al infierno. Hay dos traducciones del tema del infierno. Hay gentes que creen, yo no lo sé, porque yo no he estado. Ya se verá el día final del juicio. Que eso no te atormente. Lo que es cierto es que hay un infierno. ¿Cómo es? Hay gente que cree que el infierno es eterno y te van a estar atormentando por toda la vida. Y hay gente que dice, que es la parte etimológica, donde dicen que el infierno era el cementerio, el Seol. Las traducciones actuales de infierno y Seol es el cementerio. Lo que quiere decir o se traduce que esa persona no va a heredar la vida eterna y va a morir. O sea, su vida va a ser esta y ya. Para los que creemos en Dios y creemos en la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, nosotros esperamos una vida eterna. O sea, después de esta vida tenemos que morir. Todos. No es que hay alguien que no. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Hay personas contadas con las manos que ya sabrá Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, está Enoc. Enoc, Dios lo sacó de la tierra y se lo llevó al mundo celestial sin pasar por la muerte. ¿Me explico? Hay otra persona, no me acuerdo si era Nehemías o Jeremías, no me acuerdo cuál de ellos, pero hay otra persona donde Dios también lo sacó de la tierra. Pero imagínense, de toda la historia bíblica, podemos contar 2 personas. ¿Me explico? Y somos billones de personas en el mundo. Entonces, podemos concluir que todos vamos a pasar por la muerte. Por eso hay muchas personas en el mundo que están con el tema de ser inmortales. Como el audio, no sé si vieron la noticia del audio filtrado que estaba Putin hablando con el presidente de China, hablando de que habían conseguido una manera de alargar más la vida con transfusiones de sangre, con cambios de órganos y todo este tipo, ¿me entiendes? Ellos están locos por hacer perdurar la vida. La industria de Hollywood, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es a lo que te lleva? No te lleva a rejuvenecerte, a siempre verte joven, a siempre verte con vitalidad. ¿Por qué? Porque ellos también van hacia la inmortalidad. ¿Por qué ellos quieren ir hacia la inmortalidad? Porque precisamente ellos saben, las élites, vamos a decirlo, élite, las grandes, los estratos altos de personas que realmente tienen un poder adquisitivo. Te hablo de poder adquisitivo de personas que se pueden comprar una isla. Si buscas en internet, hay gente que se levanta y dice, bueno, ¿qué hacemos hoy? Hoy nos compramos una isla. ¿Me explico? Te hablo de esas personas. Entonces, ese tipo de personas están claras que si no se arrepienten y no hacen las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Pues no van a tener vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces, no para todo el mundo, pero muchas veces hacer las cosas como Dios quiere involucra desprenderse de ciertas cosas. Bienes, casas, carros, lujos. ¿Por qué? Porque se adjudicaron o se tuvieron de mala manera. Se tuvieron a través de un pecado, el resultado de una mala intención, de joder a otra persona. ¿Me explico? O sea, Si yo tengo este teléfono, ¿verdad? Yo tengo este teléfono, pero este teléfono yo lo obtuve robando y Dios se me revela a mí y hago lo que todo el mundo dice, la conversión al cristianismo. Yo me voy a dar cuenta de un punto que esto fue un pecado y tiene un peso.
Por lo tanto, yo me tengo que deshacer de este teléfono. Porque si yo no quiero vivir en pecado, yo me tengo que deshacer de todas las cosas que me hacen mal a mí o que me llevan al camino del diablo. Por lo tanto, el teléfono, hacer algo de pecado, ya no lo puedo tener. Eso es cada quien en lo personal. No hay una guía. No hay una guía estricta. ¿Me entiendes? Que eso es lo que muchas personas quieren. Muchas personas quieren no amar. Muchas personas lo que quieren es que den la ley. O sea, muchas personas quieren leer, si tienes algo robado, devuélvelo. Si tienes mucha riqueza, vende todo y quédate pobre. Eso es lo que quieren muchas personas. Y de eso no se trata la relación con Dios. La relación con Dios se trata de que tú ames a Dios y tú vas a sentir y vas a entender el amor que Dios te da a ti. ¿Me explico? Pero esa relación tienes que llevarla todos los días, así como llevas una relación con tu pareja. Precisamente por eso, por esa razón, es que el hombre se casa. Ojo, no es que el hombre tiene pareja. La razón para que Adán tuviera a Eva, ¿verdad?, es para que estuviera emparejada con Adán. Porque Adán no halló entre todos los animales... alguien que fuera igual que él. Por lo tanto, podemos decir que Eva es lo más cercano a la perfección. ¿Por qué? Porque fue la última versión. O sea, se creó los cielos y la tierra, se creó la naturaleza, se crearon los animales, se creó Adán. Y al final, Adán tuvo una conversación con Dios y le dijo: no hallé entre todos los animales alguien que me acompañara a mí, que fuera igual a mí. Entonces Dios durmió a Adán y sacó a Eva, la última versión. E incluso después de eso, Eva se vio tentada, ¿verdad? Eva se vio tentada y pecó. ¿Me explico? Ahora, Adán pecó ¿de qué? Adán pecó de no arrepentirse, de no haber hablado con Dios y decir: oye, comió del fruto, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la sentencia? ¿Qué hacemos? ¿Me explico? Sino que se avergonzaron y se escondieron. Ese es el problema. Ahora, otra vez en estos temas me voy mucho por las aristas. Voy con el ejercicio, Benco. ¿Hablar con alguien que te cae mal es pecado o no lo es? Te pongo esta situación. Tú y yo estamos hablando, ¿verdad? Y tú me caes mal y tú me estás hablando al chat. Y yo digo: ay, no, qué fastidio. Ojalá este hombre se vaya, ya yo no quiero hablar con ella. Ay, sí, Benco, ¿qué tal? Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Y tal. ¿Eso es pecado o no es pecado? La otra situación es: ay, ahí está Benco, que ladilla, ese tipo me cae mal. Ay, no, porque yo pensé esto, Dios mío, por favor, qué vergüenza. Dios, ayúdame a tener una buena relación con esta persona. No sé por qué me cae mal. Tal vez yo, no sé, tal vez me veo reflejado en él. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Será que tú me lo estás poniendo en el camino para yo aprender de él algo? ¿Cómo estás, Benco? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es pecado? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál crees tú que erra el blanco? Que no está con el amor, que es lo que Dios busca, ¿no? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. La primera o la segunda. A todas estas yo no he puesto la meta. A ver, espérame. Bueno, la hipocresía sigue siendo mentira, que es pecado. Entonces lo tienes clarísimo. Lo tienes clarísimo, ¿me entiendes? Y es la misma situación. Fíjate que yo pasé por el mismo proceso de: esta persona me cae mal. Yo pasé por el proceso de: esta persona me cae mal. No quiero hablar con ella. Pero una es: que ladilla, ojalá se vaya y no hable más conmigo y que fastidie y se muera y no pueda pasar más por el canal. Y te trato con hipocresía. Y la otra es: ay, no, ¿por qué yo me siento así? ¿Será que yo tengo que aprender algo de esto? ¿Será que Dios me está hablando por medio de esta persona? ¿Me explico? Hay una parte de la Biblia que dice que para Dios todo, cuando hablo, Dios es el único que tiene estos atributos, ¿vale? Nosotros no. Nosotros no tenemos los atributos de todo, nunca ni siempre. Son palabras, pero también están relacionados a atributos. Nosotros no podemos decir: cada vez que tú ves a una pareja que se están peleando y te dicen: todo el tiempo tú me dices lo mismo, tú detectas que hay algo tóxico, que hay algo malo. Cuando dicen todo, siempre, nada, nunca. Tú nunca me das amor. Siempre hay estos temas. Pero Dios
Sí los puede decir, porque los atributos de Dios son eternos. Él siempre está. Él todo lo hace. Él es todopoderoso. Para Él nada es imposible. ¿Me explico? A mí me pasa de otra forma. Me cae mal o me trato feo. No me quiero hablar porque no me quiero sentir mal otra vez. Claro. Eso es una lucha que yo he vivido. Estás obviando la opción de que simplemente no puedes hablarle ya sin desear nada mal, pero no mantener una relación con la persona. No la estoy obviando porque el planteamiento que yo estoy haciendo es de una relación persona-chat, ¿verdad? Y eso es lo que acabo de hablar hace rato. Nosotros como humanos, nosotros como personas, queremos una lista de qué hacer en cada situación. Lo acabo de decir. Nosotros queremos una lista de qué hacer en cada situación. Yo no la estoy obviando, yo estoy hablando de una situación fija, de una situación en específico. Si la situación es que tú tienes la oportunidad de no tener relación con la persona, pues no la tengas, Pero incluso yo ponerme en esa situación, pudieras entrar en una mala interpretación. ¿Por qué? Porque Dios y Jesús en el Sermón del Monte dice, ama a tus enemigos. Y Él lo demuestra cuando dice, si una persona te pide que camine 1 kilómetro contigo, tú caminas 2 kilómetros. Para muchos eso es contradictorio. Para muchos eso es muy pesado. Para muchos eso es horrible. Pero es una verdadera demostración de amor. Porque Jesús explica, y es verdad, es muy fácil amar a las personas que amamos. Es muy fácil amar a tu pareja, a tu amigo, a tu familia. Es muy fácil amarlo. Es más, es muy fácil perdonarlos cuando te hacen algo, pero hazlo con una persona desconocida, hazlo con tu enemigo, hazlo con una persona que te tienta al mal. Ya, pero si va a dejar el ejemplo, para discernimiento tienes que tomar más opciones, pero es que si me empiezo a sentar aquí a tomar opciones, no voy a acabar nunca. Es a lo que voy. O sea, justamente vuelvo y te repito para lo que entienda. Las personas están esperando una lista de qué hacer y no hacer en cada situación, y eso no existe. Yo no te puedo decir a ti cómo actuar en cada situación, ¿me entiendes? Yo te puedo decir con qué actuar. Es muy diferente. Cómo actuar, yo no te puedo decir, porque ¿qué pasa con eso? Cuando yo te digo cómo actuar y el resultado es adverso a lo que tú quieres como persona, tú me vas a cargar la responsabilidad a mí. No, es tu culpa porque tú me dijiste que actuara así. Y volvemos al inciso del principio. Todo el mundo quiere hacer y deshacer sin tomar responsabilidad de su vida y de sus actos. Tú tienes que decidir. Ahora yo te puedo decir con qué actuar, con qué herramienta actuar. No es una herramienta que te la estoy dando yo, Cometa. Es una herramienta que está en la Biblia. Y la Biblia dice, actúa con amor. Para actuar con amor, tienes que saber qué es el amor. ¿Cómo es el amor? Y la misma Biblia te dice, el amor no se vanagloria, el amor todo lo perdona, el amor todo lo puede. El amor. ¿Me explico? Entonces, insisto, hay que hacernos un poquito más responsables de las decisiones que tenemos. Si tú te sientas aquí y me dices, bueno, Cometa, pero si la persona tiene una pistola y me está diciendo que se ponga al frente mío para yo dispararle y tengo que amarla, entonces voy a dejar que me dispare. Amigo, tú mismo me estás respondiendo. Tengo un poquito de discernimiento. Tú te vas a dejar matar cuando una de las leyes de Dios es que valores tu vida. Entonces, tenemos un poquito de raciocinio. ¿Sabes qué hacer? Por eso digo, el pecado de comer el fruto del conocimiento y lo malo es aprender a tener discernimiento, aprender a decidir entre lo bueno y lo malo. Cada realidad de cada persona es diferente. Lo que sí puedes tener es una toma de decisiones apegada a una relación con Dios. Pero así como amo a mi enemigo, también me amo a mí mismo. Prefiero irme a la verga y evitar lastimarme innecesariamente. Perfecto, está bien. Es que precisamente no lo podemos, insisto, Benco, no lo podemos encasillar a una situación específica en una lista. ¿Por qué? Precisamente por eso cada año, ustedes no lo notan, cada año legislan más leyes. Cada año hay más leyes.
Cada año se actualiza. Ustedes cuando se meten en una aplicación no dice actualización de leyes de uso y privacidad. Y ustedes le dan a aceptar sin leer. Y cada año las actualizan nuevamente. Porque cada año hay personas como este tipo. No estoy diciendo que tú eres así, Benco. Estoy diciendo que hay personas que se sientan a pensar, pero así como amo a mi enemigo, entonces me amo yo. Y pueden sacar la conclusión. No digo que es la misma que tú, pero puede decir, y si mi enemigo, si yo tengo que amar a mi enemigo como me amo yo, entonces yo también, si mi enemigo me odia, yo también voy a odiarlo. ¿Me explico? O si mi enemigo me está buscando hacerme mal, yo también le voy a hacer mal. Pero ahí estás actuando en base al odio, en base al orgullo, no en base al amor. Por eso, insisto, este tiempo que nosotros estamos viviendo es la descendencia de Adán y Eva haber comido del fruto. Y nosotros estamos aprendiendo a diferenciar lo bueno de lo malo. No en los conceptos que nosotros hemos construido como sociedad, que es lo más grave. Eso lo que hizo fue un sesgo. Nosotros tenemos un sesgo social. Nosotros creemos, y la Biblia lo dice. Se los voy a buscar. A ver. La Biblia dice que para estos tiempos, y ya les puedo, si quieren saber cómo yo calculé que estos tiempos, yo les puedo decir cómo estos tiempos. Pero la Biblia dice que para estos tiempos, ¿qué dice la Biblia sobre que en el final de los tiempos la gente dirá que lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno? Increíble. ¿Qué dice la Biblia sobre que en el final de los tiempos la gente dirá que lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo? Está en Isaías 5:20. Hay de los hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen la luz tiniebla y la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Me explico? O sea, las personas que dicen que el amor también es venganza, el amor también es rencor, el amor también es tiniebla, el amor es falso, porque la Biblia designa su significado y todo lo que engloba el amor. Entonces, el significado del amor real está en la Biblia. La Biblia es inspiración de Dios. Por lo tanto, como Dios no dice mentira, todo lo que está en la Biblia es real, es verdad, es una verdad absoluta. Porque Dios tiene la última palabra. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy el omega. Yo fui el primero y soy el último. Yo soy la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios es la palabra. Por lo tanto, las personas que dicen, no, pero el amor es también demostrar. Amigo, en la Biblia dice que el amor no es solo demostrar. ¿Me explico? Para ahí vamos. Entonces, en una situación, vamos a ponerte en contexto, Menco. En una situación donde tú estás en tu trabajo, ¿verdad? Y tú tienes una persona que te vive jodiendo todos los días. Y tú decides quitarle el habla. Tú decides no hablarle. ¿Por qué? Porque tú quieres evitar que te lastime innecesariamente. ¿Tú crees que eso, de verdad, realmente, tú crees que eso va a solucionar ese conflicto? Quiero que me respondas. ¿Tú crees que eso de verdad va a subsanar el conflicto? De que la persona... Y es más, tú te puedes acercar a la persona y decirle, oye, vamos a ponerle Jefferson. Oye, Jefferson, tú no sé, de verdad, no me caes bien, no sé, yo te pido por favor que no me sigas hablando. ¿Tú crees que esa conversación que tú tengas con Jefferson va a subsanar que te lastime innecesariamente? Ya va, la meta, tío, que me puse a hablar aquí como loco y la meta no la puse. ¿Cómo es? Acá en interacciones. Tu para meta. Ahí está. De hecho, creo que la voy a poner más para acá. Espérame. No sé si estás aquí. No sé si te fue el internet. Pero yo les voy respondiendo. Espera ahorita. Lo real es que si tú no subsanas el conflicto con la persona, cada cierto tiempo se va a volver a repetir la misma situación, ¿no? Y lo podemos ver cuando estamos pequeños. Las personas que son padres, que son madres, que tienen hijos, lo pueden ver con sus hijos. Pueden notar que cuando pero si la otra persona no pone de su parte, da igual lo que haga yo
o quiera yo. Sigue siendo su libre albedrío de querer hacerme mal. Lo único que queda de mí es alejarme. Correcto. Te doy la razón. Ahora, cuando uno llega a este punto, yo he pasado por ahí, Benco. Cuando uno llega a este punto de o no hacer nada o alejarme para que no me pase nada, estamos omitiendo algo que es muy importante. Y es que no solamente tú tienes que ser inteligente, no solamente evadir una batalla te la hace ganar. ¿Me explico? Te lo voy a decir por qué. La Biblia dice que nosotros no estamos en batalla con la carne. Nosotros estamos en batallas con potestades, gobernantes y principados. Esos son nombres o jerarquías que se le dan a algunos demonios. ¿Me explico? A niveles espirituales, lo que te está diciendo ese texto es que muchas veces, ¿me entiendes? Muchas veces los demonios ponen intenciones ocultas en la mente de otra persona, precisamente para que te jodan. Eso te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí, como le puede pasar a otra persona. Te lo aclaro. Eso le puede pasar a un hijo de Dios como le puede pasar a un hijo del diablo. ¿Me explico? Porque el propósito de los demonios es retrasar o perder a la persona su relación con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún punto de tu vida vas a tener que enfrentarte a la batalla, ¿vale? Si tú te lees la historia de David, que fue uno de los reyes de Israel, si tú te lees la historia de David, lo puedes saber. David era un pastor de ovejas. Dios lo mandó a ungir, o sea, lo mandó a elegir para que fuera rey. Y David al principio decía, pero ¿cómo yo voy a ser rey si yo soy un pastor de ovejas? Creo que todos sabemos de la fábula de, bueno, no la fábula, pero la leyenda, ¿no? Ya es una leyenda. Pero sabemos de la leyenda de David y Goliat, ¿vale? Que Goliat era un gigante, se dice o se saca la conclusión de que pudo ser un nefilín, o sea, un cruce entre algo celestial y algo del mundo, de la carne, y salieron estos gigantes que tenían fuerza sobrenatural y demás. Y David derrotó a Goliat con una piedra. Entonces, en esta historia podemos analizar muchas cosas. Lo primero es que cuando tú decides ser hijo de Dios, en ese preciso momento que puede pasar de la siguiente situación, te lo pongo en contexto. Una persona que realmente escúchame, y escúchenme las personas que me están viendo, escúchenme por favor, con la verdad. Una persona que se convierte, creo que todos sabemos cómo terminó Goliat. No creo que el homicidio sea la solución. No, yo no estoy hablando de eso. Precisamente, o sea, yo no te estoy haciendo apología a eso, no estoy diciendo que cometa un homicidio ni nada de eso. Te estoy hablando desde el ámbito espiritual, ¿vale? ¿Por qué pasó lo que pasó con Goliat? Porque en el tiempo real de Goliat, en ese tiempo, las cosas se solucionaban de esa manera. Como actualmente, nosotros inconscientemente autorizamos a nuestros gobiernos para que tengan guerras con otros países. ¿Me explico? O sea, si nosotros entramos en una guerra mundial, en algún punto los países tienen que decir, bueno, todos los hombres pónganse a la disposición del gobierno para defender la patria, tal y qué sé yo, ¿no? Como está pasando en Venezuela. Es lo mismo que pasó en aquella época. Estamos hablando o sea, tienes que entrar en el contexto. Esto no es justificación para que una persona diga, bueno, como yo soy hijo de Dios, yo voy a empezar a hacer juicios aquí a matar pecadores. No, eso no va del tema. Tienes que entender el contexto completo. Por eso es importante leer la Biblia y saberse las historias de pie a cabeza. Y el propósito, la perfección de cada historia. La cosa es que cuando tú te decides ser un hijo de Dios, pasa algo muy curioso. Lo primero es que la Biblia relata de que para que tú realmente sientas un cambio, tienes que ir, como se dice así comunalmente, tienes que ir sin espada ni escudo. ¿Me explico? Tienes que ir sin ánimos de pretender nada, absolutamente con Dios. Es falso. No tienes que ir a una iglesia. No tienes que ir a una misa. Es falso. Es totalmente falso. El propósito de las iglesias es otro.
El propósito de las iglesias está en una carta que le hizo Pablo a los Corintios, a los de Séfora, a los de a Timoteo. El propósito de las iglesias es un acompañamiento, es una ayuda indispensable para no volver a recaer en el pecado. Ese es el propósito de las iglesias. La distribución, la jerarquía y todo eso, ya tendríamos que meternos en religión. Yo se los podría explicar, pero ya es un tema muy aparte de lo que estamos hablando. Cuando tú te entregas realmente a Dios, tú te entregas. Hay personas que le oran, hay personas que le ruegan, hay personas que gritan, hay personas que dicen, Dios mío, si tú de verdad existes, sálvame de esto. Hay personas que pasan situaciones que los quebrantan y le dicen, Dios mío, de verdad, si tú existes, ya yo no sé qué hacer. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo llegué a un punto que yo dije, Dios mío, de verdad, ya yo no puedo más. Ya yo he intentado hacer mi vida como a mí me da la gana y no me sale. O sea, no me siento satisfecho, no me doy por hecho. Si tú de verdad me tienes ese amor que tanto dice en la Biblia, quiero saber cómo es. ¿Me explico? Entonces empiezas a entender, empiezas a entender más de la Biblia. Empiezas a ver una sabiduría en la Biblia que nunca habías, por más que hayas leído 700 capítulos, por más que te sepas el Salmo 99 de memoria, empiezas a entender otro tipo de cosas. Y la Biblia misma te la justifica. Te dice que los que de verdad se acercan a Dios, su sabiduría de la Biblia se va a esclarecer. Por eso tenemos muchas religiones. Por eso tenemos más de 4.000 religiones que son diásporas del cristianismo, ¿vale? La razón por qué hay diásporas del cristianismo real es porque muchas personas llegan a una interpretación de la Biblia que se basa en su propio juicio, en su propia sabiduría y no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios que te da un conocimiento superior. Y cuando tú hablas con una persona que tiene Espíritu Santo, llega exactamente a las mismas conclusiones que tú. O sea, que una persona que se está entregando a Dios, que está aprendiendo, que está leyendo cosas nuevas, que busca el origen y la razón del porqué, que busca la perfección, que busca ser santo. Entonces se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta de que hay muchas estructuras religiosas que solamente quieren generar un control de masas, que quieren controlar feligreses. ¿Por qué? Por la premisa de decir que son la religión verdadera. ¿Me escucharon bien? Religión verdadera. La religión verdadera no existe. No existe una religión verdadera. No existe porque Jesús no institucionalizó una religión verdadera. Jesús no edificó una religión verdadera. Jesús es la religión verdadera. Hablando en conceptos humanos, religión es una serie de doctrinas y comportamientos y tradiciones que se le atribuyen a una comunidad. Eso es una religión. Las personas que tienen, ejemplo, las personas venezolanas que me pueden escuchar y que pueden saber del tema, esas personas que tienen un muñeco de Chávez en su casa y dicen, ay Chávez, y lo idolatran y lo adoran, ay Chávez, ¿por qué te moriste? Mira cómo se puso el país. Y eso es una religión. Es una religión política, pero es una religión en esencia y es pecado. ¿Por qué? Porque estás idolatrando a algo que no es Dios, ¿vale? La idolatría no es solo a las esculturas. La idolatría es atribuirle atributos de Dios a cualquier cosa. En aquel entonces eran a los elementos. Ahorita son a imágenes, a santos, a demonios. Y ahorita más todavía es a la tecnología. Idolatría también puede ser a la IA, a ChatGPT, a tu teléfono. Cuando tú recurres primero a algo que no es Dios, le estás dando el atributo que Dios tiene de ayudarte y de amarte a otra cosa. Volvemos al principio. Adán y Eva, cuando comieron del fruto y Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás? Ellos se escondieron por vergüenza. Ellos no acudieron a Dios. Entonces, al esconderse, no aclararon la situación. Cuando Adán salió, le dijo a Dios, lo que pasa es que no salí ante tu rostro porque estaba avergonzado, porque estaba desnudo. ¿Me explico? Aquí hablando claro, el tema del Señor
de la boina roja y la brujería con el cuerpo de Simón Bolívar está bien turbia. Correcto, correcto. Es que hay evidencia. Y ya hay una chica que dijo que su mamá era bruja, y esa bruja era como la consejera mano derecha de Chávez. Eso es real. Por eso es que María Corina dice en sus redes sociales que no es solo un tema político. Por eso es que María Corina dice hay que orar por el país. Por eso es que María Corina dice hay que pedirle a Dios que salve el país. Porque es real, eso es real y eso es lo que no entiende la gente. Si tú le pides a un santo, si tú le pides a un brujo, si tú le pides a tal y esta persona que haga algo contra Maduro, no va a pasar nada, amigo. Porque esa tierra fue entregada. No fue entregada literalmente. Fue entregada porque las personas que habitan ahí y tenían malas prácticas, entregaron espiritualmente la tierra. Fue lo mismo que pasó a Israel. Lo podemos leer a la Biblia. Podemos leer la Biblia que la nación de Israel fue infiel a Dios. Se fueron con Baal, se fueron con Moloch, se fueron con otros dioses. Dioses que no existen. En el sentido real espiritual, son dioses que no hacen nada. No están autorizados, no tienen poder. Por eso muchas veces están los títulos en la Biblia de tú, oh Jehová, eres el Dios de dioses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que existen otros dioses? No, no existen otros dioses. Simplemente que para el humano, otras esculturas son dioses. Dios lo que está tratando de hacer es como cuando tú tienes un hijo y le hablas pequeñito para que te entienda. Ay, mi chiquito, mi hijito bonito. Para que el niño te entienda. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios está diciendo, oye, si tú no me entiendes en un lenguaje universal, yo, bueno, me voy a limitar a hablar como tú hablas. Yo soy el Dios de dioses. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que doy y el que quito. Por eso, para Dios, lo bueno y lo malo es provechoso. ¿Me explico? Es fácil. Si te molesta, si te irrita, va y viene, amigo. Tú lo que tienes que hacer, hablo en general para la gente que me está escuchando y me está viendo, es decidir con quién estás. ¿Con el diablo o con Dios? Porque se está acabando el tiempo. Antes había mucho tiempo. Ya ahora no lo hay. Y lo pueden ver en las noticias. Y lo pueden ver con los temblores. Y lo pueden ver con los desastres naturales. Ahora están habiendo terremotos y la gente ¿qué hace? Sale corriendo y grita, Dios mío, Dios mío. ¿Me explico? Dios mío, no, que no haya más terremotos. La Biblia dice que son cosas que tienen que pasar. Lo dice Jesús. Todas estas cosas tienen que pasar. ¿Son lamentables? Sí. ¿Por qué pasan? Porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nosotros dijimos, en pocas palabras, fuimos como un niño malcriado y dijimos, nosotros no necesitamos de Dios. No te necesitamos. Déjanos a nosotros vivir. Ya tú nos hiciste la tierra. Nosotros la vivimos a nuestra manera. ¿Me explico? Y Dios, por amor, está respetando esa decisión hasta un tiempo finito. Yo por lo menos soy de Lara. Y en Barquisimeto está dividida la Divina Pastora y la procesión de 14 de enero. Creo que es la más grande del mundo. Millones caminando. Yo la he caminado bastante en la procesión. Es un evento gigante. No es el más grande. No es el más grande. Si es uno de los más grandes, no es los más grande. ¿Cuál es mi opinión sobre eso? Ya te voy a decir cuál es mi opinión, ¿vale? Podemos diferir. Ojo, esto no quiere decir que tú eres mi enemigo, no quiere decir que estás condenado a pecado, no quiere decir nada, pero es lo que yo he investigado, es lo que yo me he partido el lomo buscándolo y todas las investigaciones apuntan de que eso es real y es correcto, ¿vale? Empecemos con la Iglesia Católica. Voy a tratar de no parafrasear, ¿vale? Pero es que, amigo, tengo una cantidad de información gigantesca en el cerebro. De paso que yo sufro de TDAH, hay cosas que se me olvidan y a veces no pronuncio correctamente, ¿vale? Ahora, la Iglesia Católica Romana Apostólica, ¿verdad? Tiene
mandamientos que dicen que son de la Biblia diferentes a los que dice la Biblia, para empezar. Y eso pasa mucho en las cosas o en las religiones que se catalogan como sectas, porque ayudan al control. No hay problema. Yo aquí tampoco vengo a darme golpes de pecho con soberbia, soy ignorante de muchos temas, siendo que soy agnóstico hasta la fecha, pero es algo muy interesante de hablar. Perfecto. El agnóstico, o sea, justamente, tú estás en el proceso adecuado, Benco. Todos empezamos como, vamos a decirlo, ateo. Todos empezamos como ateos. No, yo no creo. Luego pasamos a agnósticos. No, yo creo si lo veo, ¿no? ¿Qué pasa que en el agnóstico? Ya te voy a decir. Después pasamos a creyente. Y el último level es a teológico. El teológico te lleva a una relación con Dios, de verdad. Y ahí tú, como dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. Porque tienes paz, tienes amor, tienes tranquilidad, te sientes chévere. Mira, no vives en una mansión, pero dices, bueno, me conformo con lo que tengo, ¿sabes? Y vivo mi vida bien. Todos pasamos por eso. Todos los humanos pasamos por eso. No hay nadie que se muera ateo. Nadie. De hecho, hay un científico ateo que murió y él dijo, en sus palabras, en su lecho de muerte, él dijo que su muerte, en pocas palabras, no estoy parafraseando, pero él dijo que su muerte no valía nada porque era simplemente era una combinación de sustancias químicas que lo estaban llevando a la muerte. Y ya. ¿Me explico? Pero en su texto del hecho de muerte se nota que él tiene una duditativa. En su lecho de muerte, él tiene una duditativa de si creer o no creer. Nunca se mantuvo firme, sino que él se mantuvo consecuente con la lógica. Porque la lógica te puede decir que no, o sea, la lógica te dice que no puede haber contradicciones. Si tú eres ateo, tienes que creer en la evolución, en que vienes de los monos, en que el Big Bang es una combinación de elementos químicos que explotaron y se creó la vida. ¿Me explico? Ahora, primer dato. La teoría del Big Bang la desarrolló un científico católico, cristiano, para que lo sepas. Si eres una de estas personas ateas, métete en ChatGPT y pon ¿quién desarrolló la teoría del Big Bang? Y te va a arrojar de que fue un cristiano, ¿vale? Y su justificación era precisamente que algo superior como Dios tuvo que hacer el Big Bang, ¿vale? Mi familia es católica, todos son creyentes, soy el único que sacó del... Pero está bien, porque esto es lo que voy. Hay un patrón. Mira, antes de los cristianos, ¿quién estaba? ¿No estaban los judíos? No. Antes de los católicos estaban los judíos. ¿Y por qué eran los judíos? Tengo que buscar. Espérame. Ajá. ¿Dónde puedo abrir esto? Abrir una pestaña. Pero yo quiero la imagen. Acá está. ¿Por qué son judíos? Porque antes Israel se dividía en dos partes, el reino de Judá y el reino de Israel. Eso lo puedes ver en los libros de Reyes, capítulo 1, el libro de Reyes 1 y Reyes 2, ¿vale? En esos libros puedes entender un poco lo que estaba pasando en esta situación. En sí, para resumirle, era que en esa época no habitaban, no en reyes, en jueces. En el tiempo de jueces no habitaban jueces. Luego vienen reyes. El pueblo de Israel pide reyes porque se vivía una anarquía, ¿verdad? Pero con el tiempo seguía todavía el pecado, todo esto. Y Israel se separa en dos. El reino de Israel y el reino de Judá. De Judá viene lo que se denominan los judíos. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, ¿verdad?, es donde está y conocemos todo la liturgia religiosa. ¿Me explico? Todas las ceremonias, todo esto, donde después viene siendo el tema del templo de Jerusalén, ¿no? El templo de Jerusalén, el primer templo que se le crea a Jehová, que lo hace Salomón, tal y qué sé yo. Entonces, de ahí viene todo lo que se puede dictaminar como los judíos, ¿vale? ¿Por qué viene Jesús
y predica cerca de ese lado y no lo hace en Siquem, donde fue el primer tabernáculo que le hace a Abraham, ¿no? Recordemos que Abraham le hace el primer tabernáculo a Dios cuando va a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y le hace el primer tabernáculo. Inclusive antes de eso, antes de que todo esto suceda, Moisés saca a Israel de Egipto y hace en el desierto, hace tabernáculos. ¿Por qué pasa esto? Un poco de respeto. ¿Quién te dio derecho a tenerme en el fondo? Épale, mi Lule, ¿cómo estás? Entonces, de ahí viene la denominación judío. Ahora, hasta ese momento ellos tenían la autoridad de tener una conexión, ¿verdad?, con Dios y el pueblo. ¿Por qué? Eso se desconoce. Realmente las intenciones de eso se desconoce. Tú puedes decir, no, bueno, que para que el tema, para ese entonces se vivía así, para ese entonces la violencia, para ese entonces los pecados, Dios lo determinó de esa manera. O sea, Dios determinó que el canal regular para que Dios se comunicara con el pueblo de Israel tenía que ser por una liturgia, o sea, tenía que haber sumo sacerdote, tenía que haber que eran los levitas. Recordemos que Israel se dividía en 12 tribus, ¿vale? Se dividía en 12 tribus. Y de esas 12 tribus estaban las levitas, y los levitas eran los que preparaban todo el tema de las ofrendas, ¿verdad? Se sacrificaban animales, que el tema de la sacrificación de los animales viene del Levítico, y ahí Dios le explica a Moisés por qué se iba a hacer todo eso. ¿Me entiende? Entonces, estoy resumiendo mucho contexto histórico para que ustedes entiendan cosas. Ahora, aquí tenemos que hacer un punto y aparte. Cuando llega Jesús, Jesús explica, que fue lo que hablamos en otro directo, Jesús le explica a los fariseos que en ese entonces eran como una de las ramas sacerdotales de Israel, pero eran los que más control tenían. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que dictaminaron más de 613 leyes. Este tipo de leyes, por lo menos que en Sabbat. Por eso es que los israelitas ahorita actualmente son así. Se visten en uniformidad, no usan colores llamativos, sino que se visten de negro, colores oscuros. Por eso es que van con las patillas. Eso, y no todos, ojo, esos son los ortodoxos. Hay muchísimas ramas más del judaísmo. Pero ellos tienen la particularidad que fue lo que, como Jesús los tituló, ellos son amantes de la ley. Y hay una diferencia muy fuerte entre amar la ley y amar a Dios. Tú tienes que amar a Dios, que fue el creador de la ley, no amar a la ley. Pero ellos llegaron a un punto de obsesión que por miedo empezaron a amar más la ley que amar a Dios. Por eso a Jesús le demostró. En la historia bíblica tú puedes ver que normalmente Jesús hacía milagros en Shabbat. ¿Cuándo? Cuando no se podían hacer milagros, no se podían hacer trabajo. Por eso vimos que Jesús explica de una manera distinta cómo se llevaba la ley. Y él explica que el Shabbat se hizo para el hombre, no el hombre para el Shabbat. O sea, el Shabbat se hizo porque Dios quería que el hombre descansara un día. Pero si el hombre, hay situaciones donde, y Jesús le explica, si hay un cordero que se te cae en un pozo y es Shabbat, ¿tú salvas al cordero o lo dejas a ir morirse? ¿Me explico? Hay cosas que son más importantes, la vida de un animal que está a tu cargo, a tu responsabilidad. ¿Lo vas a dejar morir porque es Shabbat? Eso es lo que quiere decir que el Shabbat es para el hombre, no el hombre para el Shabbat. ¿Me explico? Ahora, hacemos otro punto. Y aparte, más adelante, cuando muere Jesús, lo crucifican y todo esto, empieza la primera iglesia, lo que le llaman la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo que le llaman la iglesia primitiva. En esta iglesia primitiva, Jesús nos explicó a través de su vida que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, y hace una énfasis, buscar tener una relación con Dios a través del arrepentimiento. Porque Jesús sabe que a lo largo de nuestra vida, por más que nosotros nos arrepintamos, vamos a volver a pecar. Por más que nosotros digamos que no vamos a volver a pecar, vamos a volver a pecar. Porque después Pablo nos aclara
Y dice, lamentándolo mucho, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y eso es un contexto muy amplio, porque esa naturaleza pecaminosa viene porque nuestro cuerpo crea una interacción con el entorno. Y el entorno que nosotros actualmente tenemos es corrupto. Por eso se dice en la Biblia que este mundo se le entregó a Satanás, al diablo, ¿vale? Y cuando vemos la figura de Satanás, tenemos que empezar a detener y tenemos que empezar a conceptualizar qué es Satanás. Satanás, uno, fue un ángel que anteriormente se llamaba Lucifer, ¿vale? Fue un ángel que por orgullo quería ser Dios y Dios lo sacó del cielo. Eso sucedió mucho antes de la creación. No lo cuenta en el Génesis, o sea, no lo cuenta en el principio de la historia, pero te lo aclaran más adelante. Por lo tanto, los hechos cuando Lucifer es botado del cielo a la tierra, se convierte en Satanás y se lleva con él una tercera parte de los ángeles que se convierten en demonios. Ahora, ¿qué tenemos que atender? ¿Qué tenemos que atender de esto? Uno, Lucifer, al ser un querubín, no tiene los atributos de Dios. Él quería ser como Dios. Muchas personas creen y tienen el mito de que Satanás es como un Dios, pero no es como un Dios, no es un Dios, ni tiene los atributos de Dios. Eso lo limita a que si Dios es todopoderoso, tiene todos los poderes del mundo. Satanás no los tiene, ¿vale? Si Dios es omnisciente, lo sabe todo. Satanás no lo sabe todo. Y si Dios es omnipresente, está en todo y en nada, está en toda la creación coexistiendo con nosotros, Satanás no es omnipresente. De hecho, la Biblia te explica que él reside en un lugar. Él reside en un lugar. ¿Me explico? Muchos dicen que son Las Vegas, otros lo atribuyen a otro lugar del propio Israel. Los ángeles también tienen libre albedrío. Los ángeles también tienen libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Tanto ángeles, demonios y la creación. Todos tenemos libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Y, ojo, mucha gente también confunde el libre albedrío, lo confunde. O sea, la gente confunde el libre albedrío de yo puedo hacer lo que puedo hacer con mi vida, pero no tengo consecuencias. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pero tienen consecuencias. Las decisiones de tus actos tienen consecuencias. El diablo está en Maracaibo, no tengo pruebas, pero tampoco es que eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Libertinaje es eso. Ese calor tiene que ser por algo. Ok, entonces, como Satanás no es omnipresente, o sea, no está presente en todo, él sí tiene un punto físico. Tiene un lugar donde habita. De hecho, entre la Biblia y el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, que no está dentro del canon bíblico, se dice que hay un lugar que es... no sé si es por el reino de Amón o en el mismo Jerusalén, donde habita Satanás, donde ahí habita. Y él habita ahí porque hay, o sea, lo que se dice, o la interpretación que se dice, por qué habita ahí, es porque más adelante, con Apocalipsis, tiene que haber una profecía. Y esa profecía es que él le va a dar su potestad. Él tiene la potestad del reino de la tierra, o sea, él gobierna la tierra. Por eso muchas veces tentamos a la maldad, al pecado, porque él tiene el gobierno, o sea, él tiene la potestad de influir en nosotros, más no de decidir. El que decide es el humano. Eso es parte de nuestro libre albedrío. Es como si yo tomara una pistola y se la diera a Lule y le dijera, mata a esa persona, ¿sabes? Y Lule va y dispara el arma. ¿Quién la disparó? Yo la influí, pero ¿quién disparó el arma? Tú me pudiste decir, no, yo no voy a hacer eso porque eso está mal. ¿Me explico? Tan fácil como es. Ahora, seguimos. Punto y aparte. Entendiendo esa parte de Satanás, la traducción literal de Satanás al español es adversario, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sea adverso a Dios, todo lo que sea contrario a la filosofía, al amor y al comportamiento de Dios, es algo en esencia satánico. Por eso vemos tantas religiones que dicen, eres hijo del diablo, Satanás, satanistas, esto, el otro. Porque se dice, hola Marcia, ¿cómo estás? Porque se dice
que si Satanás, su significado es el adversario, todo lo que sea adverso a Dios, en esencia espiritual es satanista. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que en la cultura pop de nosotros, si nosotros no vemos una cabra con cacho sacrificando un hijo con sangre, entonces no es satánico. Solamente satánico no es eso. Satánico es todo lo que sea adversario a la ley y al amor de Dios. Por eso más adelante Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, nos explica que el mismo Satanás se viste y se disfraza como ángel de luz, porque no necesariamente tiene que ser la figura de Baphomet, ¿me explico? Para decir de que es algo satánico. Qué bueno, mi bro. Qué bueno que lo tenga. Seguimos. Punto y aparte. Aquí vamos a hacer la introducción de Pablo, que es Saulo de Tarso. Si no sabes la historia de Saulo y Pablo, o Pablo, Saulo de Tarso, te recomiendo una película que se llama, ya te voy a decir, está en Amazon Prime, ya va, la estoy buscando. Pablo de Tarso se llama, El Camino a Damasco. El Camino a Damasco, así se llama. Es curioso cómo representan ese concepto adversario en la cábala judía. No sé si eso también aplica en la Biblia. Ok, vengo. Sí y no. Sí y no. Ya te voy a decir. Insisto, ese tema de la cábala judía es... La cábala judía viene de un desarrollo de lo mismo que se estaba haciendo en la Biblia en Babilonia, pero mezclado con misticismo, ¿vale? Por eso es que la misma Biblia que dice toda palabra, toda, escuchen bien, por eso es que dice toda, Dios sí puede aplicar ese atributo de decir de todo. Toda palabra es inspirada de Dios, ¿vale? Nosotros hablamos porque esta palabra es inspiración de Dios. O sea, Dios permite que nosotros hablemos, que tengamos lenguaje, que tengamos comunicación, que tengamos tecnología. Dios lo permite. Pero también te dice, así como toda palabra es inspirada de Dios, Satanás tuerce la verdad. Entonces, esto es lo importante. Así como toda palabra es inspirada de Dios, Satanás, que es el adversario, tuerce la verdad. Por eso hay muchas religiones que son parecidas y que van con el mismo semblante y es muy difícil discernir cuál es lo bueno, cuál es lo malo, porque se mezcla todo. Si tú lees el Corán de los musulmanes, te das cuenta que tienen muchos versículos que son igual que la Biblia, que son exactamente igual que la Biblia, ¿no? Y que dicen que Mohammed dice lo mismo, que es idéntico, que tal. Entonces son justificaciones suficientes para decir esta sí es la religión verdadera. Que insisto, no hay una religión verdadera. La religión verdadera, si quieres hablar en palabras humanas, la religión verdadera es Jesucristo nuestro Señor, ¿vale? Su nombre real, original, es Yahushua, ¿vale? Muchos los conocen como Yeshua también. Yahushua, Yeshua, ¿vale? Ese es su nombre real. Ahora, seguimos. En la introducción de Saulo de Tarso, cuando Saulo era un romano israelita. Tenía doble nacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Saulo se regía por las leyes que ya estaban establecidas romanas, ¿verdad? Y tenía cercanía por la religión del reino de Judá. Ahora bien, o sea, en esencia era fariseo. Él perseguía cristianos, ¿verdad? Él perseguía cristianos. Cuentan los libros bíblicos de que Jesús se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Me entiendes? Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es tu afán con perseguir a los cristianos? Y en ese momento, cuando se le apareció, el resplandor que le dio de algo divino, le quemó los ojos y no pudo ver. Luego Jesús se le apareció a otro profeta y le dijo, ve a donde Saulo y cúralo. Y ahí podemos dar evidencia nuevamente de lo que Jesús dijo, a tus enemigos ámalo. Porque inclusive el profeta le dijo a Saulo de Tarso, el que persigue cristianos y los mata. Sí, a Saulo de Tarso. Anda para allá porque él va a servir como instrumento para mi testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente para Dios
todo es provechoso. Saulo de Tarso, que era una persona completamente contraria, era un satánico totalmente, un adversario de Dios, se iba a convertir en el mejor instrumento de Dios. Porque Saulo fue el que escribió más del 65% del Nuevo Testamento. ¿Me explico? O sea, casi todo el Nuevo Testamento está escrito por Saulo. Él empezó como tal la institución de la religión cristiana. De hecho, si nosotros apartamos el argumento de la religión católica apostólica romana, que es que Jesús le dio la potestad y la llave del reino de los cielos a Pablo, que eso es una interpretación errónea de los escritos originales. Lo podemos hablar en otro momento, pero eso es una traducción o una interpretación errónea, ¿verdad? A los cristianos se le llaman cristianos es por Saulo de Tarso. Cuando él empezó a predicar la palabra, que fue lo que le pidió Jesús, sé testigo de lo que te pasó y predica mi palabra. Me explico, predica el evangelio a todas las naciones. En aquel tiempo estaba Patmos, estaba Amón, estaba Damasco, estaba espérame porque es tan fácil como abrir la Biblia y leer los últimos libros de la Biblia. Estamos hablando de Colosenses, Efesios, Gálatas, Corintios, la carta a Timoteo, Pedro escribió una cartas a Santiago, Hebreos. ¿Me explico? Hay varias cartas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es cuando entra todo el tema de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana toma estas cartas como leyes. Ejemplo, primera carta de los Corintios. En la carta de los Corintios estaba pasando algo. Las niñas que eran menores de edad las agarraban como esclavas sexuales, en esencia prostitutas. Para diferenciarlas de las mujeres, las rapaban, les cortaban todo el cabello, ¿verdad? Entonces, Pablo mandó a ayudar a esas niñas a recuperarlas. ¿Bajo qué autoridad? La autoridad que le dio Dios. ¿Cómo demostró su autoridad? En ese tiempo, Pablo pudo hacer milagros. Revivió a un niño. Esas son cosas que la gente desconoce. Pablo hizo milagros como los que hizo Jesús. Y es que Jesús también dio testimonio de eso. Jesús dijo, es más, a mí me queda corta mi vida, porque ustedes van a llegar a hacer cosas hasta más grandes que yo. ¿Me explico? El diablo es el hermano de Dios. Increíble blasfemia, ¿eh? Porque si un creador que es Dios tiene que haber un destructor. Está bueno, bro. Está bueno. Está bueno tu comentario, pero bueno, hay que leer un poquito más. O sea, está buena tu opinión, pero tenemos que leer un poquito más. Entonces, seguimos. Pablo hizo estos milagros, por lo tanto, él demostró ante las poblaciones que él tenía autoridad para mandar. ¿Me explico? Que es, en esencia, es lo que toda religión o toda secta religiosa hace. Cuando nosotros vamos a las religiones evangélicas, vemos que estos pastores hacen milagros, reviven gente, le sale un brazo a una persona y dicen, oh, wow, tiene autoridad. Por lo tanto, es hijos de Dios. ¿Me explico? Pero tú te das cuenta que no es verdad, que es una mentira. La persona que tiene un discernimiento correcto, te das cuenta de lo que es mentira y de lo que no. De paso que la historia bíblica arroja que para estos tiempos Dios no iba a autorizar ese tipo de milagros. No los iba a autorizar. Hay un contexto por nuestra lejanía. Nuestra lejanía con Dios. La humanidad en general se ha alejado tanto de Dios que su espíritu ya no yace con nosotros, sino que su Espíritu Santo está con los que son cristianos de corazón, los que son nacidos por bautismo y Espíritu Santo. Eso también está en la Biblia. Es un tema muy aparte. Imagínate, Benco, que todo lo que te estoy hablando nada más es para explicarte el tema de la Virgen y de las procesiones y todo esto. Imagínate. Todo este contexto que te estoy dando es para explicarte esto. O sea, para explicarte la opinión de lo que voy a decir, que todavía no lo he dicho, ¿vale? Entonces, un poco más adelante, cuando
Pablo en la carta de los Corintios le explica que las niñas que iban a recuperar, que iban a recuperar de la prostitución, que estaban rapadas, ¿verdad? Para que no se mezclaran con las malas cosas, porque tenemos testimonio de que Dios es santo. La palabra santa quiere decir que es apartado de todo lo malo. Cuando nosotros buscamos santificarnos o ser santos, queremos apartarnos de todo lo que sea malo. Queremos apartarnos de la mentira, de la idolatría, de la lujuria, de la enemistad, del asesinato, de todo. Nos queremos apartar de todo lo malo. Ok. Entonces queremos apartarnos de todo lo malo. Entonces, cuando Pablo le explica a los corintios, ¿verdad?, que la razón para distinguir las niñas que estaban recuperando en Corintias de la prostitución, que no tenían cabello, habían que ponerle un velo. Y de ahí viene la liturgia del velo. Por eso las monjas usan velo. Por eso las mujeres usan velo. Pero en el contexto histórico, la mujer le ponían velo porque eran niñas que eran prostitutas, y para diferenciarlas de que ya no estaban en ese mundo y no se involucraban, no se relacionaban con ese mundo de la prostitución y todo lo malo que había de Babilonia. ¿Me explico? Babilonia en concepto espiritual, porque ya no había el imperio babilónico. Entonces, para ese entonces, Pablo dijo, pónganle a las niñas un velo. Y las mujeres dijeron, y entonces nosotras también tenemos que ponerle un velo. Y él les dijo, no, porque el velo que Dios le dio es su cabello largo. Por esa razón, muchas religiones evangélicas, las mujeres usan el cabello largo. Ustedes han visto que las mujeres llevan el cabello largo, pero no llevan velo. De ahí hay diferencia. Ahora, Pablo explica en otro libro que realmente, en esencia, eso no es tan importante. ¿Me explico? Y él lo explica con otra metáfora. Él explica de que si hay una persona que no come carne, que es vegetariano, imagínate, eso lo dice la Biblia. O sea, desde el tiempo bíblico, desde el tiempo de la Biblia, ya estaban hablando de los temas de los carnívoros y los vegetarianos. Él dice, hermano, si hay una persona que no come carne y es vegetariano, y tú comes carne, y él te justifica que eso es de Dios y tú le justificas que eso es de Dios, que cada uno decida. Pero eso no tiene nada que ver con una relación o una cercanía a Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la salvación no se consigue con obras. No porque seas vegetariano, no porque seas... La salvación no se consigue de esa manera, ¿vale? Se consigue con el arrepentimiento, con el Espíritu Santo y con una relación con Dios. Todo eso se conecta con un sermón que da Jesús, que dicen, primero busquen el reino de Dios en los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que quiere decir que si tú buscas primero la salvación, primero buscas una relación con Dios, oras, lees la Biblia, todo tu patrón de conducta, en físico, en psicológico, todo tu patrón de conducta va a empezar a cambiar, porque vas a empezar a notar que, coño, si eras desordenado, ya no quieres ser desordenado. Si eras indisciplinado, ya no quieres ser indisciplinado. Si quieres decir mentiras, notas que eso es un pecado que lleva peso y ya no quieres decir mentira. ¿Me explico? Entonces, que tú hagas lo último primero y luego lo primero de último, está mal. Está mal. Por eso la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Génesis es el comienzo, Apocalipsis la revelación. Todo tiene un orden. Dios es perfecto para todo. Dios es como un ingeniero, pero capacitado a la perfección. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito exacto. ¿Me explico? Entonces, por eso vemos religiones evangélicas, cristianas, católicas, que no sé qué más, que las monjas se ponen el velo, que la otra se pone lo otro, que la otra no se pone el velo, se tiene el cabello largo. Pero eso no quiere decir que realmente sean hijas de Dios. Eso es algo carnal de nosotros como humanos. Eso es algo que eso se puede establecer en una relación con Dios. Ejemplo, yo cuando salía del país, yo hice un voto con Dios. Y yo dije, Dios mío, para el momento que yo salga de Venezuela, yo no me voy a afeitar la barba. Y yo salí con la barba, amigos, pero yo la salí así como casi que por el pecho. Yo salí con la barba larguísima de Venezuela. Pero yo dije, yo no me voy a afeitar la barba, un voto contigo, Dios, hasta que yo no salga de Venezuela.
Y el día que salga de Venezuela, me voy a afeitar. De hecho, creo que tengo una foto de eso. Tengo una foto de eso. Primero, que cuando salí de Venezuela, llegué a un lugar, salgo todo así delgado, todo desnutrido con la barba, y después me afeité. Y dije, voto cumplido. Di mi palabra, la cumplí. Ese mismo pasa con las mujeres que se hacen monjas, se ponen el velo porque hacen un voto con Dios. Un voto de celibato. No voy a tener relaciones sexuales con ningún hombre, me voy a entregar solamente a Dios, y por eso se ponen el velo. ¿Me explico? Pero eso no es un requisito indispensable para tú buscar una salvación y una relación con Dios. Esos simplemente son reglamentos doctrinales de una religión. Por eso yo insisto, no es necesario que tú vayas a una religión, que tú te reúnas en una iglesia, sí, que más después vamos a definir qué es una iglesia. Pero que tú te reúnas en una iglesia, sí. Ahora, que tú vayas a una religión y acates sin fundamento bíblico y realmente lo que quiere Dios, las cosas que se infunden en esa religión, no. Ahora, si tú vas a una religión y no te sientes cómodo, pues busca una que sea cómodo para ti, pero que se alinee con las cosas que quiere Dios, reales. ¿Me explico? O sea, si tú vas a una religión, no sé, protestante evangélica, y ves que empiezan a gritar y a tirar agua bendita, y que hay unos que traen que tierra de Jerusalén bendita y te la venden, cuando vemos y estudiamos la historia de Jesús dice, no conviertas la casa de mi padre en mercado, ¿por qué me estás vendiendo tierra de Jerusalén? Ya eso no se alinea con Dios. Entonces, esa religión no. Y así vas. ¿Me explico? Tampoco te inventes una religión. Porque ya, insisto, no existe una religión. Existe una relación con Dios. Existe un arrepentimiento genuino. Y existe una iglesia. Una iglesia que su traducción al español es una comunidad. No es la iglesia evangélica. No es la iglesia romana cristiana. No es la iglesia ortodoxa. Te puede servir para aprender, para ir, para... Precisamente Pablo dice, porque debemos congregarnos, reunirnos, ¿no? Para contarnos nuestras experiencias. Coño, a mí me pasó esto. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué tú crees que es lo que Dios le gustaría que nosotros hiciéramos? ¿Qué toma de decisiones deberíamos tener? ¿No? Eso sí. Ok, seguimos con la historia. Punto y aparte. Ahí te estoy explicando en este libro de los Corintios que Pablo pedía en diferentes iglesias, porque también pasó en Éfeso, pasó con Timoteo, pasó con muchas otras iglesias, o sea, otras muchas comunidades, que Pablo, que tenía mejor discernimiento, de hecho, todo se hace sentir en la Biblia que todo el mundo esperaba que Pablo hablara, ¿verdad? Que todo el mundo esperara que Pablo hablara. Pero Pablo, para ese entonces, por llevar directrices contrarias al país, vamos a decirlo, a la nación, que era Roma, constantemente lo llevaban a juicio, lo encarcelaban, ¿me entiendes? Entonces no se podía tener una conversación directa con él. Y en aquel entonces el cristianismo era altamente perseguido. Tú decías que eras cristiano, te mataban, te degollaban, te crucificaban, te empalaban, te torturaban, hasta que dijeras lo contrario. Hasta un punto que el César se designó a él como divinidad, que eso también es bíblico. Eso va a volver a pasar, ¿vale? Eso va a volver a pasar como el anticristo. Va a volver a pasar como el César, que el César dijo un día, yo soy Dios. No se lo quería decir a nadie, pero yo soy Dios. Y empezó a reinar como Dios. Y el que no le rendía tributo a él, ni se arrodillaba, ni se hincaba, lo mataban. Eso va a volver a pasar. Es lo que se está preparando. La tierra se está preparando. Las leyes, la inteligencia artificial, las cámaras, los reconocimientos facial, el biométrico, lo de tu cédula, lo del pasaporte. Todo eso se está preparando para un control global. Porque antes lo hizo el Imperio Romano. Pero recordemos que el Imperio Romano en sentido mundial, era un territorio muy pequeño. Ahora se estuvo preparando por 2500 años para que esto fuera a nivel mundial. ¿Me explico? O sea, vemos que China dice, se va a instaurar un nuevo sistema biométrico. Después Colombia, después Ecuador. No lo dicen directamente, pero qué casualidad que lo hace China, luego Colombia, luego Perú, luego Venezuela.
luego Chile, Panamá, ahora la Unión Europea, ahora no puedes viajar si no tienes el biométrico, ahora no puedes comprar si no tienes el biométrico. ¿Me explico? O sea, no es casualidad, amigos. Eso va a volver a suceder. Una vez que tengan controlado todo el sistema mundial, la persona calificada, adecuada, ¿quién va a ser? No, yo no soy pitonizo, yo no te puedo decir es Donald Trump. ¿Me explico? Yo no te puedo decir eso. Yo puedo tener una opinión, pero yo no te puedo decir eso porque yo no estoy autorizado para decirte esta persona va a ser el anticristo. Pero va a haber una persona que se va a sentir invadido por este deseo. ¿Me explico? Se va a sentir por este deseo de que es Dios creyéndose, porque ya ha pasado. Jesús dijo, tengan cuidado porque van a haber muchas personas que van a venir en mi nombre y van a decir, yo soy Jesucristo, yo soy Cristo. Y ya ha pasado. Ya ha pasado gente que se viste con vestimentas, se deja crecer la barba y tal, y dicen, no, yo soy Cristo. Y reina. ¿Me explico? Esas personas se sienten influenciadas. Si tú no tienes claro tu propósito en la vida, si tú no tienes claro a qué has venido, si tú no te has arrepentido, si no tienes una buena relación con Dios, si tú no estás apartado de Satanás y eres adversario, te vas a sentir confundido. Y en cualquier momento tú vas a ser, o podría ser, ¿no?, una persona que entraría en ese personaje. Obviamente, la Biblia te da pistas de cómo va a ser esa persona. Dice que es una persona carismática, que es una persona que tiene poder político, que es una persona que tiene conocimientos, que tiene sabiduría, es una persona que se le va a dar potestad, que se le va a dar poder, es una persona que va a poder emanar fuego de los cielos, ¿me entiendes? Y eso nosotros ahorita lo interpretamos como que va a tener la tecnología y va a tener el poderío económico necesario para poner la paz y poner la guerra donde quiera. Ahora, ¿quién es el que más se acerca a esa figura actualmente? No lo podemos decir, pero sabemos quién es. Es una persona que ahorita está diciendo paz, 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 y por el otro lado ya esto no es la defensa de la paz, sino la defensa de la guerra. ¿Me explico? Entonces, una persona que va construyendo su discernimiento en base a la Biblia se da cuenta de esta información. Perdón, vengo, mucho texto. Punto y aparte. Cuando Pablo muere, ¿verdad? Cuando Pablo muere, queda una sola persona. Y esa persona es Juan. Y se llama Juan el Amado. Juan el Amado es uno de los discípulos de Jesús. Y fue el único que se le reveló que iba a morir de viejo. Fue una de las personas que Jesús le reveló, tú no vas a morir. O sea, tú vas a morir de viejo. A ti no te van a matar. Y se cumplió. Otra de las tantas profecías que se cumplen. Dios siempre tiene la verdad. Nunca falla. Siempre tiene la verdad. Entonces, ¿qué pasa con Juan? Como Juan es el último testigo ocular que vivió con Jesús, que estuvo con Jesús. Es la última pieza, el último tornillo que quedaba con vida. Juan se le dio la revelación. Juan estuvo preso en Patmos, que era una isla que tenía una prisión, y ahí se encarcelaban a muchos cristianos. Y ahí todos convivían, porque al final Juan entendía que para nosotros, o sea, para los cristianos de corazón, nosotros nos sentimos un poquito como extraterrestres, ¿no? Y por eso eso tiene un nombre cuando tratan de hacer, que ese término lo quería tocar más adelante. Ya va. Relacionar. Tengo que buscarlo porque se me olvida. Sancretismo, creo que es. Sancritismo, algo así. Sincretismo. Ese es el término. ¿Me entiendes? Hay un sincretismo entre los cristianos de corazón que no es un sincretismo, simplemente que es otra teoría, es otra hipótesis de otras personas que dicen que los cristianos son extraterrestres. Porque, ejemplo, yo no me siento parte de este mundo. No me siento parte de este mundo porque este mundo es vil, es malo. Hay egoísmo. Tú sales a la calle, ves a un mendigo pidiendo comida, no le das. Lo primero que piensas es, porque vive así porque quiere, porque no trabaja. Entonces, estamos entrando en una fase de un mundo muy egoísta, muy envidioso, muy falso, muy de mentira, muy de todo es redes sociales. Amigo, pueden dar cuenta de algo. Ahorita, actualmente, hay algo que se llama hiperrealismo. Y es que nosotros no concebimos a la persona
de manera natural. ¿Me explico? Actualmente tú te metes en una red social, sea hombre, sea mujer, todas llevan un filtro, todos llevan un maquillaje, todos son musculosos, todos son un estereotipo, todos son algo que no son, algo que son de este mundo. Y cuando Jesús te dice, si tú quieres ser seguidor mío, muérete a ti mismo y carga tu cruz, es precisamente eso. Esa persona que has construido, que es falsa, que no existe, esa persona que está en redes sociales, que tiene miles de seguidores, esa persona que se maquilla y tal, que no existe, que no es real, que es falsa, tienes que matarla y cargar tu cruz. Cargar tu cruz es arrepentirte. Muchas personas piensan que no, Jesús dijo cargar tu cruz, entonces yo también voy a cargar tu cruz. Yo he visto videos de personas que hasta se clavan de verdad, así, van todos en una procesión hasta la iglesia, así todos clavados, echando sangre, ¿sabes? Pero eso no es lo que quiere decir, precisamente. Entonces, hay un sincretismo de que las personas que son cristianas y están entregadas a Dios no se sienten parte de este mundo y en un contexto humano se sienten como extraterrestres, de que no somos partes de acá, ¿vale? Pero eso es un sincretismo, o sea, es atribuirle algo mundano, algo que no es correcto, a una creencia cristiana. Hiperrealidad sería como una analogía de las hojas que se pusieron Adán y Eva por la vergüenza. ¡Wow, Benco! Hermano, Dios te bendiga, weón. Dios te bendiga, Dios te puso eso a ti en el pensamiento para que lo entiendas. Eso yo ni siquiera lo había pensado. Eso ni siquiera yo lo había pensado, bro. Dios te bendiga, wow. Exactamente. Ese hiperrealismo sería una analogía de las hojas que se pusieron Adán y Eva por la vergüenza. O sea, ni menos ni más. Lo entiendes perfectamente. No te puedo decir nada. Es exactamente lo que tú dijiste. Fíjate que Adán y Eva cometieron un pecado y en vez de avergonzarse de manera correcta hacia Dios, se avergonzaron, de manera incorrecta. Y se taparon, o sea, se crearon una persona que no eran. Ellos. ¿Me explico? Para retomar esa historia un poco ahí, más adelante, cuando Dios habla con Adán y les da sus consecuencias, lo de la muerte, lo del trabajo, le dice a la mujer que va a tener dolores y se va a ensanchar cuando esté embarazada, todo lo demás, que ojo, a la mujer no la castiga con el periodo, a la mujer no la castiga con el embarazo, a la mujer la castiga con su cadera. Le dice, se te va a ensanchar la cadera y vas a tener mucho dolor a la hora de parir. Eso sí, de repente Dios para la mujer tenía otro proceso preparado para tener un hijo, ¿sabes? De repente la mujer, no sé, tenía que, qué sé yo, tomaba el hijo y soplaba a ella y salía el hijo. No lo sabemos, ni lo vamos a saber. Pero le dijo, se te ensancharán las caderas, tendrás muchos dolores a la hora de tu parto. Y al hombre, ¿cómo lo castigó? Le dijo, bueno, por tú no ser el primero que comió el fruto, ¿verdad? Tu castigo es que vas a trabajar la tierra con mucho sufrimiento. Por eso constantemente el hombre está trabajando. Todos deberíamos trabajar por igual. Todos deberíamos sufrir por el esfuerzo de nuestro fruto y trabajar por la tierra por lo que comemos. ¿Por qué eso no es así? Porque las personas que son hijos del diablo se aprovechan del pobre. Por eso hay ricos, extremadamente ricos, y dicen, no, es que yo he trabajado bien. No, es que yo he hecho las cosas bien. Amigo, si tú hubieses hecho las cosas bien de verdad, de corazón, como quiere Dios, no quiero decir que toda tu riqueza la hayas compartido, pero no vivieras lujos que son innecesarios. Una persona que tiene 15 departamentos se muere y hay departamentos que ni los vio. Gente que se compra ropa con pulsión se murió y hay ropa que ni se probó. No es mentira que vivimos en una sociedad completamente compulsiva que compra sin razón. Si no me crees, ve un día a tu supermercado más grande y mira la cantidad de alimento y basura que botan. Que para persona que está en la calle, eso es un banquete. El problema está que si tú te vas, como ya pasó en España pasaba que la gente le ponían un producto comestible, le ponían fecha de vencimiento, ese mismo día lo botaban y la gente se metía en las basuras al sacar la comida porque estaba buena, bro. Estaba buena, simplemente porque no se vendió, porque la ley dice que si la fecha de vencimiento es hoy, tienes que botarlo hoy. ¿Me explico? Pero la comida estaba buena, la etiqueta es lo que dice. Se entiende que, bueno, se pone esa fecha porque obviamente
el entorno, la preparación, pero es que precisamente la Biblia explica que los alimentos que tú preparas son para ese momento. Por eso dice, plantarás y cosecharás y trabajarás por tu fruto. O sea, Dios nunca mandó a hacer supermercados. Dios nunca mandó a hacer el sistema que tenemos actualmente. Dios mandó a que el hombre trabajara por su alimento. Precisamente, si tú tienes hambre y tienes autocontrol, tú te levantas en la mañana, te preparas una comidita, comes y listo. Y no despilfarras alimentos, no despilfarras materiales. Todo muy bien, pero ¿por qué Dios me quitó a mi padre? Es que Dios no te quita a tu padre. ¿Me explico, Osvaldo? O sea, si quieres, ya te explico ese tema. Porque precisamente también hay una analogía y una metáfora para eso. Y es la parábola cuando un fariseo le pregunta a Jesús. Jesús le está haciendo un milagro a un hombre ciego, ¿verdad? En aquel tiempo se decía que una persona que nacía ciega, que era ciega del nacimiento, era porque sus padres habían pecado y que el pecado se pasaba de generación en generación. Entonces los fariseos le preguntaron, ese hombre que está ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿El hijo o sus padres? ¿Por qué es ciego? Porque alguien tuvo que pecar. Y Jesús le dijo, no, a veces no es necesariamente eso. ¿Me explico? Eso pasa porque esto sirve como testimonio del poder de Dios. Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende que hay cosas que preceden nuestro conocimiento. Que es lo mismo que hablamos con Joker aquel día. ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué matan? ¿Por qué ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Amigo, porque hay cosas que preceden nuestro conocimiento. ¿Me explico? Si tú lees la Biblia, te darás cuenta de por qué pasan muchas cosas. Y por qué van a seguir pasando y por qué van a seguir empeorando. Y si tú lees, te darás cuenta que hay una esperanza. Hay una esperanza de volver a ver tus seres queridos. Hay una esperanza de volver a tener una vida eterna, sin enfermedad, sin dolor, sin Satanás, sin mentiras. Todo real. Hay una esperanza de vida. Así como todas las profecías se han cumplido, así como todos los milagros se han cumplido, no creo que esa esperanza de vida eterna, que es una promesa de Dios directa, no se vaya a cumplir. Si tú no crees que está esa esperanza de vida eterna, revisa tus creencias, porque entonces no tienes una buena relación con Dios. Porque crees en Jesucristo, pero no crees que hay una esperanza de vida eterna. Tu dolor es mayor. Tu dolor de perder un familiar es mayor. Tu dolor de ver cómo tu país se cae a pedazos es mayor de la promesa de Dios. Revisa tus creencias. Discúlpame. Ok, ahora. Otra vez nos fuimos por una arista. Ahora. Estábamos con Saulo. Como Saulo fallece y tal. Después viene Juan el Amado. A Juan el Amado, ¿verdad? Él estaba en la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, un ángel, el ángel de Jehová, se le acerca y le revela, le da la visión de todo lo que era Apocalipsis. Y él le dice que esas son cosas que iban a pasar en un futuro. En el libro de Revelaciones dice, porque se puede entender en el contexto histórico de Juan, que Juan no estaba entendiendo nada. Juan no estaba entendiendo nada de lo que el ángel estaba diciendo. Porque el ángel le decía, anota esto, no anotes esto, anota esto, no anotes esto, mira esto, ¿qué está pasando aquí? Mira, ¿qué pasa acá? Anótalo. Y hay un momento que dice, pero explícame, porque yo no estoy entendiendo nada de lo que le está pasando. Y el ángel le dice, hay cosas que tú vas a entender y hay cosas que tú no vas a entender, porque esto no te lo estoy diciendo para ti. Esto yo lo necesito que tú lo escribas porque eres un hijo de Dios, pero es para las futuras generaciones. Futuras generaciones que son ahorita, gente. Es ahora. Insisto, si tú vas al libro de Revelaciones o Apocalipsis, como está en tu Biblia, y lees todo Apocalipsis y no entiendes nada, tienes que empezar a revisar tus creencias. Si no entiendes, ¿por qué? Porque el libro de Revelaciones es muy hipérbole, es muy metafórico, es muy intrínseco, porque habla de bestias, habla de figuras que no se entienden, hablan de copas, hablan de cosas. Y Apocalipsis, la revelación, por eso se traduce revelación. Apocalipsis, su traducción es revelación. Y la palabra revelación, ¿verdad?, involucra
que a la persona que está leyendo el libro se le va a revelar una información. Ahora, a ti no se te puede revelar si tú no tienes conocimiento. ¿Me explico? Si tú no tienes conocimiento, no se te puede revelar nada. Y el conocimiento está en los libros anteriores. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Por eso te tienes que leer la Biblia, para poder entender la revelación. Lo que pasa es que es como si tuviera una contraseña espiritual. Tú no vas a entender nunca revelación. Es más, si tú lo lees, tú lo vas a ver como una historia. Si tú lo lees, tú lo vas a ver como cosas desquiciadas sin sentido. Si tú lo lees, lo vas a ver como fantasía. Pero si tú lo lees con Espíritu Santo, porque ya te entregaste a Dios, porque ya te arrepentiste, porque empezaste a leer el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que las cosas que se dicen en revelaciones son citaciones de cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y son similitudes de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y obviamente para el entorno que se estaba viviendo ahí, son animales, son bestias y son paráfrases de cosas que no se podían saber actualmente. ¿Me explico? Es como si yo escribiera un libro y es como las cápsulas del tiempo que hicieron en el 70 y en el 80. Mira, es para que entren en contexto ustedes. Es para que entren en el contexto. Es que yo era un hombre de creencia, pero perdí la fe. Iba a misa y todo, pero ahora me dicen que esto pasa gracias a Dios. Y digo, y mi esfuerzo. Es que después te explicamos ese tema. Después te explicamos ese tema si quieres. No tiene mucho que ver. O sea, esa es la idea errónea. Eso es lo que pasa porque esa es la idea errónea de ir a misa, de ir a iglesias y no leer la Biblia. Discúlpame, Osvaldo, pero precisamente esa es la razón de ir a las creencias religiosas y no leer la Biblia. Y no pedir, no orar, no tener una relación con Dios. Que terminamos creyendo en cosas y pensando que van a suceder cosas que no tienen nada que ver. Y lo acabo de decir y lo vuelvo a decir nuevamente. Todos, absolutamente toda la humanidad tiene que pasar por la muerte. Todos vamos a pasar por la muerte. No hay nada en la faz de la tierra que tú hagas para que esa persona no muera. No, que yo recé. A mi papá le estaba dando un infarto, cayó en terapia intensiva. Recé y le dije a Dios que si me lo salvaba, yo iba a ser devoto a él. Y mira lo que pasó. Resucitó. Esas cosas pueden pasar. Pero tú estás dando un voto. Ahora, no quiere decir que esa persona va a ser inmortal. Se salvó de esa situación. O Dios la salvó de esa situación. Pero la persona en su momento va a morir igualmente. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender qué es la muerte. Tienes que entender por qué estamos aquí. Tienes que entender muchas cosas. Primero, tienes que entender el concepto de muchas cosas. Yo perdí a una persona que amaba, que era mi abuela, que yo me crié con ella. Yo la perdí, le dio un infarto y yo digo, el momento en la que ella se murió, para mí, en el momento que ella murió, no era el momento. Yo no estaba preparado. Pero una cosa es leer y la otra cosa es entender, amigo, y analizar por qué pasan las cosas. ¿Correcto? ¿Correcto? Es lo que estoy diciendo, Uriel. O sea, una cosa es leer y la otra cosa es entenderla, correcto. O sea, esa es la dicotomía que hay entre el creyente, el agnóstico y el no creyente. ¿Vale? Hay una diferencia. La diferencia es: el agnóstico y el ateo leen, pero su conocimiento tiene un límite. Llega hasta un límite. Lo digo con mis propias palabras, porque ya yo pasé ahí y yo he estado ahí. Yo soy testimonio de eso. Lo digo como experiencia. Yo leía la Biblia y no la entendía, más de lo que decía. ¿Me explico? Yo leía la Biblia, leía los versículos, me daba sueño, bostezaba, me dormía, no entendía. Ahora, una vez me pregunté, porque yo pasé un proceso sobrenatural. Yo soy de las personas que puedo decir, pasé un proceso sobrenatural donde Dios se me reveló, lo vi, lo escuché. No lo vi en forma física, en esencia, no es que se me pareció como en las películas. Es complejo de hablar para una persona que es atea y es agnóstica, es complejo. ¿Sabes con qué me identifico? Más con las historias de Job. La verdad es una de las mejores historias que debes entregarle a él y dejar que las cosas a mano de Dios. La historia de Job, te da golpes. La historia de Job te da golpes, pero para adelante y para atrás. Yo creo que bueno, Uriel, que te identifiques con esa historia. Porque de hecho, la historia de Job es una de las historias más complicadas
de explicar, ¿vale? Porque Job es una persona que digamos que no estaba pasando absolutamente por nada y pasó por todo. Y el mismo Job habla de injusticia y habla de justicia. Es un tema, es un quilombo que realmente, si tú eres creyente, entiendes la historia de Job. Y eso es lo que voy. Un ateo y un agnóstico llegan hasta un límite de conocimiento. Cuando tú pasas por este proceso de arrepentimiento y te entregas a Dios, hay un tipo de entendimiento muy diferente. Pero aquí viene lo más triste. Yo fui monaguillo. Te entiendo, Osvaldo, te entiendo. Pero te darás cuenta que siendo monaguillo, siendo católico, siendo evangélico, siendo testigo de Jehová, siendo mormón, siendo musulmán, siendo babalao, siendo palero, siendo brujo, siendo teísta, si tú no tienes una relación con Dios, si tú no le pides a Dios Espíritu Santo, no vas a entender. Insisto, el diablo se disfraza de ángel de luz. Insisto, porque muchos tienen ojos y no verán. Muchos tienen oídos y no oirán. Porque el conocimiento de la Biblia y de la Escritura está reservada. Eso está escrito en la Biblia. Está reservada para los hijos de Dios. El conocimiento. Insisto a lo que voy. Cuando tú eres ateo y eres agnóstico, llegas a un límite. Hay cosas que no vas a entender. Hay un proceso. Hay un proceso de transformación, de renovación. Y eso nada más se da cuando tú vas con Dios y le dices, mira, Padre, me cansé. Me cansé de ser una cabra. Me cansé de hacer las cosas como a mí me da la gana. Me cansé de creer que yo soy mi propio yo y mi propio Dios y hacer las cosas. Reconozco que tú existes, reconozco que tú eres mi creador, reconozco que tú eres el Dios de dioses, tú eres Jehová de los ejércitos, reconozco. Y ahora tú haces una súplica y una petición. Y es, dame Espíritu Santo porque yo necesito entender, comprender. Primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? La Biblia dice, Dios tiene algo preparado para todos ustedes, para todos, para cada uno. A mí me ha tocado personas que me dicen, no, yo no soy bueno para nada, Dios no me quiere, Dios me ignora, Dios no. Dios, si tomamos la premisa de que la palabra es inspirada por Dios y la palabra de Dios es verdad y no es mentira, la Biblia dice Dios tiene un plan preparado para todos, cada uno de la humanidad. Ahora, ese plan conlleva una relación buena con Dios, porque hay gente que dice, hay gente que tiene esta teoría, haciendo un disclaimer, hay gente que tiene la teoría de que Judas tenía ese predestino. Él tenía el predestino de entregar a Jesús. Judas decidió. Judas era avaricioso. Si tú te das cuenta en la historia de Judas, Judas constantemente robaba de lo que se recaudaba, del diezmo. En la última cena, vamos a decir, si Jesús es divinidad, es Dios en esencia, encarnado, y estuvieron en la última cena. En la Biblia relata que en el momento cuando Jesús le dijo a Juan, ¿verdad? Alguien de aquí me va a traicionar y es la persona al cual yo le voy a dar el pan, y se lo da a Judas. Después de que Judas comió el pan, dice, y Satanás se apoderó de él. O sea, Satanás estuvo ahí. Satanás lo que estaba esperando es que se consumara la traición. Que eso es lo que no entiende la gente. Ahí viene una analogía. ¿Cuál es la analogía? La analogía viene en ¿qué habita en tu espíritu? ¿Habita Espíritu Santo o habita espíritu demoníaco? Pero algo tiene que habitar. Si Jesús te da la analogía de que tu cuerpo es tu templo, si el cuerpo es el templo, ¿quién tiene que habitar en ese templo? ¿El Espíritu de Dios, que es Espíritu Santo, o el espíritu demoníaco, que es de Satanás? ¿Me explico? Pero alguien va a habitar. No es que se va a quedar solo en alquiler. O lo puedes poner en alquiler, pero en algún momento alguien lo va a habitar. Entonces decídense, háganse responsables de sus acciones y sus decisiones. ¿Con quién habitan? ¿Con Dios o con el demonio? ¿Sabes? Yo he notado que muchas de las personas tienen esa relación con Dios cuando pasan por algo complicado, y es que se acercan a Él y llegan a entender poco a poco las acciones de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos, pero es difícil entender para muchos. Perfecto lo que tú dijiste, Joriel. Voy a hacer una pausa porque mi gato me está molestando y voy a que entre.
suscríbete y dale a like si quieres, suscríbete y dale a like si quieres, ni. Y seguimos hablando.